Doctrina de la Gracia, segundo vídeo del tema de la perseverancia o la preservación, más que la perseverancia, la preservación de los elegidos de Dios. Este es el segundo vídeo de esta misma clase, así que te invito para que veas el anterior. Seguimos aquí a donde lo habíamos dejado, en esta diapositiva, que nos habla de los métodos o medios que usa Dios para preservar a su pueblo. Una de las objeciones más comunes a esta doctrina de la preservación o de la seguridad de la salvación son las advertencias de los textos bíblicos que exhortan a perseverar. Hebreos 2:3. El libro de Hebreos está lleno de advertencias en contra de recaer, con amenazas de condenación inminente para los que apostatan. Se supone que la apostasía, con su condenación resultante, debe ser un peligro real para el pueblo de Dios. De otra manera, Dios estaría amenazando en vano. Es decir, se supone que si Dios amenaza es porque hay un peligro inminente. La respuesta a esta objeción está involucrada con una paradoja expresada en Jeremías capítulo 32, versículo 40. Dice así: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles el bien. Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Dios preserva a su pueblo del pacto por poner su temor en el corazón de ellos. ¿Temor de qué? Temor de Dios mismo. ¿Cómo logra Dios esto? Por medio de exhortaciones, de amenazas y admoniciones. Estas mismas amenazas son los medios que Dios emplea para asegurar la fidelidad de su pueblo. De la misma manera que nosotros en ocasiones para asegurar la sanidad de nuestros hijos, les damos exhortaciones amenazantes, con el propósito de que en su corazón nazca la prudencia para preservarlos sanos y salvos. De esta misma manera Dios lo hace a través de su pueblo, como lo dice Jeremías ahí. Según la primera parte de este versículo, es imposible que Dios deje de hacer el bien a su pueblo. Uno de los bienes que Dios le hace es poner su temor en ellos para asegurar que queden en su pacto. Existe, pues, una paradoja divina entre la responsabilidad del creyente para obedecer de un lado y la actividad divina de otro lado. Esto garantiza que el creyente cumpla con esa responsabilidad. Pablo expresa esta paradoja en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice Pablo así: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer de su buena voluntad. En la primera parte, dice Pablo, exhorta a la iglesia de ocuparse en su salvación como si fuera responsabilidad de ella misma. Es decir, lo hace para entender que tenemos una responsabilidad, no una posibilidad de caer, sino una responsabilidad en lo que Dios nos ha dado. Y de ella misma, y la es, pero ya sabemos, la responsabilidad la es, pero ya sabemos que nadie puede cumplir esto a causa de la incapacidad total humana. Si nosotros tuviéramos que guardar nuestra salvación, sería totalmente imposible, porque no tenemos capacidad para hacerlo. Y el querer y el hacer es algo que Dios produce en nosotros. Otro ejemplo de la misma estrategia es la amenaza divina de la condenación eterna a todos los que rehúsan arrepentirse. ¿Es una amenaza insincera o falsa para los elegidos? A primera vista parece así, porque dentro del contexto de los decretos divinos es imposible que los elegidos no sean salvos, pero Dios usa la misma amenaza como medio para conducir a los elegidos al arrepentimiento, en caso de que, como el hijo pródigo abandonó la casa del padre y después sus condiciones, sus situaciones externas le condujeron de nuevo al lugar donde tenía que ir, a la casa del Padre. Así es como funciona la palabra de Dios. Y aunque el arrepentimiento es también un don de la gracia, este don viene por medio de tal amenaza. Recordemos que el hijo pródigo que se fue de la casa del Padre volvió porque las circunstancias le pusieron en una disyuntiva terrible, en una situación desastrosa que le hizo reflexionar
de que en la casa de su padre cualquiera estaba mejor que él fuera de ella. Así que de esta manera él volvió y así volvemos nosotros si de alguna manera salimos en algún momento, siendo que hayamos nacido de nuevo, siendo que hayamos sido realmente convertidos o regenerados o justificados, que son las palabras correctas con relación a Dios. Dios revela a su pueblo el grave peligro de apostatar, poniendo así en sus corazones el temor de Dios. La paradoja está en la amenaza misma, como medio para garantizar las consecuencias de la amenaza, de que nunca esa amenaza les alcance en realidad. Yo creo que si lo estudiamos desde la perspectiva natural humana, aunque nosotros no tenemos la seguridad de que no acontecen las cosas, nosotros también ponemos a nuestros hijos y a nuestros seres queridos en alarma de lo que puede ocurrir en caso de que se despisten, pero no porque por eso les va a ocurrir. Una amenaza acerca de la apostasía no comprueba para nada respecto a la cuestión de si alguien realmente ha apostatado o no. Es imposible demostrar por la Biblia que alguno de los nacidos de nuevo ha apostatado y se ha perdido eternamente. Amenazas y exhortaciones en contra de la apostasía no constituyen, por lo tanto, ninguna evidencia en contra de esta doctrina de la seguridad de la salvación o de la preservación, como lo estamos mencionando en este estudio. El problema de la fe falsa, digamos, que son los religiosos que no son regenerados, es el siguiente. Nos enfrentamos con un problema difícil. ¿Cómo distinguir entre los que son nacidos de nuevo y los que solo en apariencia o lo son en apariencia? Algunos son buenos actores, otros son sinceramente religiosos y se imaginan salvos por obra sin serlo. Nos consolamos con esto. El problema no es nuevo, así que no hay nada nuevo bajo el sol y esto tampoco. Los apóstoles tenían la misma dificultad en su tiempo que tenemos hoy. Algunas personas viven una vida de tal consagración al Señor y tienen tales frutos del Espíritu que es absurdo dudar de ellos. Pero otros viven en los márgenes oscuros entre la luz y las tinieblas, de manera que nos preguntamos si son realmente salvos. Este fenómeno espiritual se ha notado por muchos teólogos, ¿no? A veces las operaciones comunes del Espíritu sobre la conciencia iluminada conduce a una reformación y a una vida externamente religiosa. Lo repito para que no quede duda. A veces las operaciones comunes del Espíritu Santo sobre la conciencia iluminada conduce a una reformación o a una vida externamente religiosa. Esta fe continúa tanto como el estado de la mente que la produjo y también continúa. Cuando esta cambia, cuando la situación cambia, él vuelve al estado usual de insensibilidad a su fe y su fe desaparece. El libro entero de Primera de Juan fue escrito para tratar este asunto, este problema. Juan puntualiza su deseo de que tengamos la seguridad de nuestra salvación. Ese es el punto central de los evangelios de Juan. Una declaración que no tendría sentido si la seguridad de los elegidos fuera una doctrina errada. Estas cosas, dice Juan, os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Capítulo 5, versículo 13. El énfasis, la punta de lanza de esta carta apunta a la seguridad de la vida eterna. Además, Juan quiere que tengamos plenitud de gozo en el conocimiento de esta seguridad, pero no nos vende esta seguridad barata. No nos da criterios a través del libro, pero para ayudarnos a distinguir entre creyentes verdaderos y los que fingen ser creyentes. Si vemos que no alcanzamos a los criterios dados, debemos seguir el consejo del apóstol Pablo, que dice: examinaos para ver si estáis en la fe. 1 Corintios 13:5. Es decir, si falla algo en nosotros que no apunta correctamente y totalmente a lo que Juan dice, nos tenemos que analizar para asegurarnos, para seguir buscando nuestra salvación, nuestra seguridad en Cristo. Vamos a ver cuál es el criterio del apóstol Juan. ¿Cómo viven los nacidos de nuevo? Están en comunión con Dios y están en comunión con los hermanos.
aman a los hermanos, permanecen fieles a la iglesia, no viven una vida de pecado, vencen al mundo por su fe, son generosos en ayudar a los hermanos necesitados y testifican al mundo de su fe en Jesucristo. Una boca elocuente, llena de palabras religiosas, no parece ser uno de los criterios bíblicos. Jesús dijo lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto está narrado en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Note que Cristo no dirá, apartaos de mí, recaídos, dijo, nunca os conocí. Las personas religiosas mencionadas aquí fallaron en dos cosas necesarias. Es cierto que practicaban alabanzas, diciendo Señor, Señor. Es verdad que eran muy activos para el Señor. Como decían ellos, no profetizamos en tu nombre. Pero estas dos cosas no contaron para nada para Dios. Las dos cosas que no cumplieron y eran necesarias de cumplir eran hacer la voluntad de Dios y vivir una vida correcta. Eran hacedores de maldad en realidad. Como decimos, las doctrinas de la gracia son muy agresivas para la carne y para la razón humana, porque pretenden eliminarlas, tanto la carne como la razón humana, para poder tener ojos espirituales y ver desde una perspectiva completamente diferente la esencia del Evangelio y la esencia de la redención de Cristo. Es verdad que somos salvos por la fe y no por obras, sin embargo no es cualquier clase de fe la que nos salva, que esto es lo que traen los engaños que vemos continuamente a nuestro alrededor. Un ejemplo impactante que tenemos en la Biblia es Simón el Mago. Lo tenemos en Hechos, capítulo 8. El texto dice así: creyó y fue bautizado. Pero luego vemos al apóstol Pedro reprochándole porque percibió que su corazón no era recto delante de Dios. El apóstol Pedro se dio cuenta. Simón Simón el Mago tenía una clase de la fe superficial, pero no era una fe salvadora. Él participó en las actividades religiosas del pueblo de Dios, incluso a ser bautizado, pero no era regenerado y por eso no podía entender la operación del Espíritu Santo. Y él lo entendía como una especie de brujería también. Bien, se dedica el capítulo 2 de Santiago enteramente a tratar esta cuestión de la fe falsa. Hasta los mismos demonios dice que tienen fe o alguna clase de fe, pero que tiemblan, pero que no es una fe salvadora. La fe verdadera resulta de una vida obediente que produce buenas obras, tal como el caso de Abraham o de Rahab la ramera, mencionados en el capítulo que hemos dicho. La gente tiene experiencias religiosas de toda clase, esto lo sabemos, sin ser salvos. Por eso existen tantas religiones y tantas brujerías y tantas historias, ¿no? Por todas las clases de experiencias que tenemos los seres humanos en nuestro interior sin ser salvos. Algunos hacen una especie de arrepentimiento en el que liberan ciertos vicios. Es el caso de los profetas falsos mencionados en 2 de Pedro capítulo 2. Ahí se menciona a profetas que en realidad son falsos. El capítulo entero está dedicado a estas personas religiosas que se infiltran dentro de las asambleas cristianas y llegan a tener ministerios, pero dice que escaparon de la corrupción en el mundo por el conocimiento de Cristo. Versículo 20 dice esto. El conocimiento de Cristo les hizo escapar, pero no obstante no fueron regenerados, justificados y por lo tanto salvos eternamente. Ellos no solo conocían intelectualmente este tipo de personas o de profetas, sino experiencialmente el camino de justicia. Pero sin embargo, son fuentes sin agua o fuentes sin espíritu, nacidos para la destrucción. Vamos a relajarnos porque el tema viene fuerte, pero hay que hacer pausas y respirar, porque las doctrinas y la realidad bíblica, tanto de la salvación como de la condenación, no es ningún juego de niños, es algo tremendamente serio que debemos respetar mucho. Vamos a hacer una pregunta.
que estar siempre en el aire. ¿Es posible que los regenerados cometan pecado serio o que recaen temporalmente? Sí, es posible. David cayó en los pecados de adulterio e incluso de asesinato. Pero no era una caída temporal, pero era una caída temporal, no un estilo de vida continuada en él. Él se deslizó en un momento de su vida y pagó unas consecuencias graves. Dios le restauró plenamente. En otra ocasión, un hombre cometió incesto en 1 Corintios capítulo 5. Por medio de la disciplina que le impuso la Iglesia, o en el caso del apóstol, fue restaurado según 2 Corintios capítulo 2. Visto de que la disciplina aplicada era con el propósito de salvar su alma, es legítimo suponer que era un creyente. Es decir, alguien que rectifica da una convicción de que es un creyente, un cristiano, porque la exhortación o la disciplina le retorna al lugar donde había caído. Si los cristianos caen en pecado, es una evidencia, y a veces en pecados graves, mientras que el cristiano está en tal estado, puede ser imposible distinguirlo entre los perdidos. A veces solo con el pasar del tiempo se puede saber. Por eso tenemos que ser cuidadosos en nuestro juicio. Nosotros estamos estudiando, no juzgando. Estamos sabiendo qué es lo que se mueve en las Escrituras, cómo funciona la vida del creyente, la vida del no creyente. Pero no somos ni jueces ni ejecutores de sentencias. Nosotros seguimos predicando y tratando de restaurar a todo aquel que por alguna razón lo vemos fuera de la línea cristiana, ¿no? Algunos caen de la profesión de fe, pero ninguno cae de la gracia salvadora de Dios. ¿Cuánta seguridad se debe dar a los nuevos convertidos? Esta es otra de las preguntas, porque claro, el temor a predicar una doctrina de la gracia con todas las consecuencias es si vamos a generar en ellos una inseguridad tal que al final les va a dar miedo y el miedo les va a apartar. Pero no es este el propósito. Entonces, ¿cuánta seguridad debemos de darles? Pues es costumbre que de algunos grupos decirle a los nuevos que tienen vida eterna inmediatamente después de cumplir con un acto de compromiso religioso, tal como decir una oración, acercarse a un altar, levantar las manos en una reunión. Esto les decimos que ya son salvos, lo cual tampoco es algo conveniente. Dando tal seguridad a los nuevos puede ser peligroso, visto que ninguno de los actos arriba mencionados tienen que ver en realidad con la regeneración. Es algo interno, invisible, secreto, que solamente se puede percibir y de forma sensible con el caminar de los tiempos o del tiempo y la actitud que el creyente tenga en relación con su vida y con sus semejantes. Y aún peor, ninguno de tales actos puede ser base suficiente para dar una seguridad de la salvación a un creyente. Por eso no es sabio dar este tipo de seguridad inmediatamente a los nuevos. Debemos de asesorarles y ponerles en el camino correcto y explicarles en el menor tiempo posible la realidad bíblica para que Dios use también ese shock que produce la doctrina de la gracia en la mente y derrumbe sus pensamientos para que sea realmente regenerado. Es mejor proceder como hicieron los apóstoles. Primero los exhortaron a continuar en la fe. Una vez que entraron en el camino, los exhortaban a continuar en la fe y le enseñaron privadamente en sus casas. Por eso es bueno tener, cada creyente nacido de nuevo tenga su mentor, aquel que le ha traído le pueda asesorar y llevarlo, guiarlo por el camino correcto hasta que sea presentado delante de la cruz y de esta manera él pueda reconocer sus pecados y el arrepentimiento pertinente que le producirá la justificación. En el transcurso de los estudios, la base de nuestra salvación se pone clara para los nuevos, de manera que pueden deducir por sí mismos su propia seguridad de salvación. Algunos reciben esta seguridad directamente del Espíritu Santo sin que nadie les diga, porque claro, la salvación no es una matemática nuestra, tiene Dios su participación soberana y puede hacerlo de formas diferentes y también reducir los tiempos o extenderlos como quiera. Para otros dice que la seguridad viene poco a poco al ver la operación de la gracia de Dios en sus vidas,
Esencialmente podemos dar seguridad de la salvación a los nuevos creyentes solo cuando muestran evidencias de una vida que corresponde a las características de los nacidos de nuevo. Por eso digo que el curso, que la doctrina de la gracia, no es para los primeros recién nacidos, es una doctrina que tiene esencia, una vianda bien provechosa, que no puede ser quizás tragada por nuevos, por bebés lácteas, ¿no? Lactantes. Así que la vamos a seccionar o seleccionar para dársela a aquellos que de alguna manera vemos que están preparados para recibir una doctrina tan contundente, pero al mismo tiempo tan perfectamente evidenciada por medio de las Escrituras. Bien, este es el final de la clase y de este estudio de la doctrina de la gracia. Le damos a la bendición a todos los que han participado y recuerden que deben ser prudentes con las doctrinas que se estudian para no controvertir la esencia del mensaje del Evangelio, que debe ser predicado en todo el mundo y a toda criatura. Nos ha ocurrido en alguna ocasión que hemos hablado de seguridad de salvación o alguna doctrina de este estilo, y hemos visto que algunos inmaduros la han usado de tal manera que queda, yo diría la palabra argentina, basureada, ¿no? Queda de tal manera tan mal impuesta, tan mal propuesta, que no la puede recibir absolutamente nadie. Por lo tanto, es muy importante que aquel que recibe la doctrina la sopese en su casa, la viva, la consulte y la ponga en práctica y en análisis continuo para no hacer de la doctrina de la salvación una broma. Ha ocurrido que he visto gente que ha hecho bromas irónicas en algunas reuniones. Bueno, que somos salvos, no somos salvos. Estupideces que lo único que hacen es confundir. La doctrina es seria, la doctrina es importante. El conocimiento de la palabra y de los elementos bíblicos son necesarios e imprescindibles para un buen creyente. Por lo tanto, las doctrinas no son para tomarlas en broma, son para sopesarlas continuamente. Y si hay alguna posibilidad de error, que estemos también dispuestos a rectificar. En principio esto es lo que nosotros vivimos y creemos, y esperamos que aquellos que la estudien la honren a través de una firmeza y de una seriedad absoluta, como así requiere la palabra de Dios. Porque lo mismo que pasa con la salvación, pasa con las doctrinas. Si no las sabes manejar, si realmente no las entiendes, si realmente no puedes llevarlas a buen fin, quizás es porque no estás preparado, no las has entendido nada, mejor que ni expliques. Así que te bendigo en este caso y espero que estas doctrinas que hemos estudiado sean importantes en tu vida y te ayuden a crecer, a madurar y ayudar a madurar a otros. Que el Señor te bendiga y nos veremos en algún próximo estudio que ya anunciaremos previamente. Bendiciones, hasta muy pronto.